Volvemos al tema del día de hoy y es la musicoterapia, y ahora vamos a escuchar al doctor Daniel Ricciardi, que es traumatólogo, y también a las licenciadas Soledad Iparraguirre y al licenciado Emanuel Wisocki, que los dos son musicoterapeutas. Y ellos nos cuentan cómo se utiliza desde la clínica traumatológica y cuáles son los beneficios de la musicoterapia para aquellas personas que tienen este tipo de patologías. Verdaderamente la experiencia clínica en un servicio de ortopedia y traumatología a partir de la incorporación de la musicoterapia ha sido algo muy satisfactorio. Nosotros tratamos la fractura, pero la angustia del paciente va por otros canales y esos canales se abren con las experiencias musicales a partir de esta incorporación técnica. La musicoterapia se inserta dentro del servicio de traumatología en el año 2009. Veníamos trabajando dentro del Hospital Álvarez hacía ya varios años y comenzamos a atender gracias a la demanda de los médicos y de los enfermeros que nos piden que entremos al servicio a trabajar. Nuestros objetivos y nuestro foco central de atención es trabajar con el apoyo emocional del paciente, ya que la situación de internación suele generar un estrés y ansiedad que no suele vivenciar una persona en su vida normal. Entonces trabajamos con el apoyo emocional de esa situación para que puedan atravesar toda la internación de una forma un poco menos traumática. No sé si diría placentera, pero un poco menos traumática de lo que suele ser una internación. Justamente el hecho de que se trabaje en equipo, de que todos estemos imbuidos de lo que está pasando, en el caso en particular de un paciente internado, es lo que le da más frutos a todo esto. Y el hecho de tratarse de un marco clínico cuidado y avalado por digamos, un ámbito también académico, hace que esto sea algo predecible y que se pueda presentar en trabajos científicos adecuados. El tratamiento del dolor nos centramos en trabajar con la música como un medio de distracción, principalmente, para que el paciente pueda dejar de centrarse y de focalizarse en lo que el dolor le está generando para poder tener otra actividad que lo desvíe de esa situación. Nosotros siempre preguntamos qué es lo que el paciente quiere que suene, qué es lo que el paciente quiere cantar, qué experiencias musicales quiere tener, si quiere improvisar, si quiere tocar este dolor, si quiere trabajarlo con nosotros, pero siempre centrados desde ahí, desde la necesidad del paciente. Por ejemplo, el caso de una paciente que en un posoperatorio de una grave enfermedad de columna operada nuestra, está con dolor y nosotros estamos regulando los analgésicos y el musicoterapeuta le damos la entrada para que colabore con nosotros y nos encontramos con que es necesario darle mucho menos medicación porque la paciente se relaja, duerme y se siente plácidamente. O sea que se dan cuenta que hay varios escenarios distintos y en todos ellos la experiencia es bastante gratificante para nosotros, para pacientes y para médicos. Bueno, todos ahora han coincidido en el tratamiento del dolor, ¿no? Como la posibilidad que ofrece la musicoterapia es disminuir esta sensación de dolor intenso de acuerdo a la patología que se tenga. Andrea hacía referencia recién a eso cuando se habla de la gente mayor, que disminuye categóricamente la ingestión de analgésicos e antiinflamatorios gracias a la musicoterapia. Está aquí con nosotros la licenciada Karina Ferrari, que es directora del programa de extensión universitario de musicoterapia en la clínica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué es tan interesante que ella nos cuente? Porque esto es una disciplina académica hoy en día, Karina, ¿es así? Sí, en realidad es una disciplina académica desde finales, en nuestro país, ¿no? Sí. Desde finales de la década del 60. Digamos. Hace muchísimo. Hace muchos años que los musicoterapeutas nos formamos en la universidad. Y es importante aclarar esta pregunta que me haces me parece fundamental, porque aún hoy hay muchas instituciones o muchas personas que no se han formado en musicoterapia, pero que utilizan la palabra musicoterapia para ofrecer servicios en relación a la utilización de la música más allá del arte. Esto es súper interesante y nosotros somos los primeros en resaltar este concepto de aquellos que son preparados para ejercer ciertas profesiones y aquellos que no lo son, y lo peligroso que puede ser, más allá de que pueda ser un gran profesor de guitarra, no eso te da el título de ser un musicoterapeuta. Sí, o aún peor, en este país, por ejemplo, se ofrecen cursos de inglés a los que lo llaman musicoterapia, venden sillones para relajarnos en donde dicen que tiene incluido musicoterapia, hay muchos spa en
donde ofrecen musicoterapia. Y en todos estos lugares, yo personalmente me he tomado el trabajo de llamar y preguntar quién era el musicoterapeuta que trabajaba, ¿no? Porque puede ser que soliciten un profesional. Obvio. En ninguno de estos lugares existe un musicoterapeuta, digamos. Ahí se entiende que muchas personas interpretan el nombre musicoterapia como el uso de la música para algo más allá del arte, pero dejan de lado que es una profesión académica y quien debe ejercerla es un musicoterapeuta. Ni hablar. ¿Y por qué esto? Porque inclusive la propia psicóloga Valeria hacía referencia a que hoy por hoy el musicoterapeuta que ejerce como tal y que tiene las condiciones para hacerlo, puede tratar un paciente a nivel psicológico. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan esencial que sea ejercido por un profesional? No, por supuesto, porque tenemos en nuestras manos la salud de una persona. Obvio. Digamos, si uno debe saber en quién pone su salud, en manos de quién, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante que las personas sepan que cuando se acercan a la musicoterapia, se asesoren de que la persona que los atienda sea un musicoterapeuta graduado, ¿no? Que tenga la formación. Karina, ¿y quiénes pueden acercarse a la musicoterapia? Todos podemos hacerlo. Hay patologías que se ven beneficiadas mejor que otras. ¿Cuándo se llega a la musicoterapia? En realidad, al principio de la historia de la musicoterapia en este país, se comenzó ejerciendo la profesión en espacios más ligados a la discapacidad mental, a patologías psiquiátricas profundas, en el caso de la psicosis. Con el correr de los años, los musicoterapeutas seguimos estudiando, nos seguimos perfeccionando y empezamos a animarnos a entrar a otros espacios, ¿no es cierto? Claro. Hoy por hoy, la musicoterapia se utiliza para el tratamiento de pacientes con adicciones. Nosotros en el Hospital Álvarez tenemos la posibilidad de participar en el servicio en el área de adicciones, trabajando con pacientes con adicciones con sustancia y sin sustancia, teniendo grandes avances, sinceramente. Esto no es solamente en el hospital, sino en muchos lugares. No sé, en el área de la prevención. ¿Se trabaja beneficiosamente con el tratamiento de la ansiedad? No sé por qué esto se me ocurre a mí y si esto es así, porque hablábamos inclusive cuando escuchábamos a la mamá de Julieta, hacer referencia a que se pueden empezar a entender ciertas pautas de conducta, a saber que sí y a saber que no, a saber esperar, a saber guardar en el momento oportuno. Y cuando hacía justamente referencia también al tratamiento de las adicciones, la ansiedad y esta sensación de no poder controlar debe ser un aspecto vital, ¿no? Sí, y sobre todo cuando en el caso de las adicciones, retomando esto que decía la licenciada Marcimián de nuestra postura en relación a la música, para nosotros los pacientes no hacen música, sino son en la música, ¿no? Claro. Las personas haciendo música o escuchando la música que les gusta, de alguna manera nos cuentan un poco de cómo es su universo emocional, espiritual, cognitivo, neurológico. Entonces, nosotros a partir de todo esto podemos intervenir de diferentes maneras. En el caso de los pacientes con adicciones, trabajamos mucho la música porque está ligada al consumo, ¿no? Tiene mucha relación, digamos. Entonces, empezamos primero trabajando con las experiencias musicales propias en relación a la música, que, insisto, muchas veces la adicción está ligada también a escuchar determinada música, y los pacientes aprenden con el tiempo a resignificar la música y encontrar otras formas de relacionarse con la música, muchas más saludables, ¿no es cierto? Qué interesante esto, porque es real. Hay como una relación, o podría haber una relación inclusive en adolescentes o en adultos más jóvenes. ¿Hay una lectura predeterminada acerca de cuál es el instrumento que agarra un paciente u otro? Digamos, ¿esta lectura se hace para ustedes o todos los pacientes pueden tener la libertad de ir cambiando e ir variando los instrumentos?